Lo sublime según Schelling en la filosofía del arte. A continuación, se hará una breve revisión del concepto de lo sublime a lo largo del texto de la filosofía del arte del filósofo alemán. Para ello se retomarán algunas de las definiciones que utiliza el autor en su texto, acompañado de breves ejemplos que pueden dejar más en claro dicho concepto. Para Schelling, lo sublime, en comparación con lo bello, es algo encerrado en una envoltura más recio e inaccesible. Se refiere de esta manera a lo sublime ya que, cuando un sujeto experimenta la belleza en algún objeto, no se presupone una suspensión del juicio, ni tampoco de la razón. Por el contrario, se considera que la experiencia de lo bello es aquella experiencia que permite al mismo tiempo tener una intuición estética acompañado de la razón, mientras que lo sublime, por su parte, impide que haya un juicio o un razonamiento del sujeto con respecto al objeto que está experimentando o percibiendo. Lo sublime, por su parte, es algo que rebasa la parte del juicio del sujeto. Por eso es que es algo que está encerrado en una envoltura, puesto que no es algo a lo cual se acceda inmediatamente, pues para comprender realmente qué es lo sublime o cuál es ese objeto que produce lo sublime en el sujeto, se requiere de un distanciamiento. Esto significa que el sujeto comprende la sublimidad de su objeto una vez que se ha separado de él. No se trata de una experiencia inmediata, puesto que cuando se está expuesto a dicho objeto, se rebasa precisamente toda la parte racional y por lo tanto no se comprende del todo en ese momento, mientras que lo bello sí permite una comprensión de ese objeto. Por eso se trata de algo recio e inaccesible, puesto que presupone que no hay una comprensión inmediata de aquello que se está experimentando. Schelling menciona que lo bello es aquello que hace surgir la imagen, es decir, cuando percibimos algo que es bello, comprendemos qué es lo que estamos observando, entendemos qué es lo que está sucediendo, lo podemos cuantificar, se puede medir y por lo tanto se puede comprender, se puede hablar de ello, mientras que la sublimidad es una configuración de lo infinito en lo finito. Es decir, en general para el idealismo alemán, lo sublime se relaciona con lo infinito por ser aquello que es inconmensurable. Aquello que es inconmensurable presupone una imposibilidad de medición, una imposibilidad por lo tanto de comprender qué es ese objeto que se está experimentando. Por su parte, nosotros podemos observar, por ejemplo, algo de lo sublime en un risco o en un objeto natural, que en ese momento en el que el sujeto se enfrenta a dicha experiencia, no puede medir por completo. Cuando se encuentra, por ejemplo, en un risco, no puede entender en dicho momento de una forma racional completamente, ya que no se puede medir, se escapa de su juicio, de su racionalidad. Por eso es aquello que es infinito dentro de lo finito. Cuando observamos un objeto de la naturaleza que no podemos comprender, es porque ese objeto nos está reflejando algo de lo infinito en su ser. Por eso se relaciona tanto con la naturaleza, puesto que en diferentes fenómenos naturales se muestra esta infinitud abstracta en un objeto concreto, que es por supuesto finito, pero que en el momento nos permite una experiencia de aquello que es imposible de medir, aquello inconmensurable. Mientras que por el contrario para Schelling la belleza es una configuración de lo finito en lo infinito, pues funciona justamente de la forma contraria, ya que cuando nosotros observamos un objeto bello, lo podemos comprender debido a su finitud, debido a que entendemos sus límites, entendemos su forma y observamos la definición de ese objeto que nos permite comprenderlo
y entenderlo de forma racional sin una suspensión del juicio. Se refiere Schelling a la sublimidad como aquello que precisamente simula lo infinito. Aquel objeto sublime natural, por ejemplo, nos permite observar de manera física y concreta lo infinito. De igual forma, como decíamos, se relaciona con la naturaleza o el espíritu, puesto que la naturaleza se enraiza de dos maneras. Cuando se nos ofrece un objeto sensible que es demasiado elevado para nuestra comprensión e inconmensurable con relación a la misma, o en la medida en que somos seres vivientes, cuando se opone a nuestra fuerza un poder de la naturaleza frente a la cual se reduce a la nada. Cuando un sujeto está presenciando una catástrofe natural, en ese momento no hay una comprensión racional de lo que está ocurriendo. El sujeto se ve envuelto en dicha catástrofe y sin poder controlarla es cuando observa precisamente de manera irracional que su juicio ha sido suspendido. Es por eso que menciona que lo sublime y lo inconmensurable se oponen a nuestra fuerza gracias a un poder de la naturaleza. Puesto que el ser humano no puede dominarla, se ve impelido por ella y se ve reducido a un simple factor que puede ser arrastrado por ella misma. Es por eso mismo que también se suspende su juicio. Cuando el sujeto está en medio de esta catástrofe, no está pensando racionalmente en qué está ocurriendo, simplemente está habitando ese espacio que simula ser lo infinito, aquello que no tiene límites, aquello que no se puede medir. Por eso es infinito, porque es una situación que rebasa completamente cualquier tipo de medida. Y cuando se comienza la catástrofe, no se sabe en qué momento va a terminar o en qué punto va a comenzar. Simplemente está atravesando al sujeto y a su experiencia. Al no poderla controlar, al no poderla dominar, este sujeto se ve rebasado por completo de su experiencia, de la vivencia en particular de ese evento. Por lo tanto, es que es un evento demasiado elevado para nuestra comprensión y esa elevación es la que produce que se suspenda cualquier tipo de juicio o razonamiento al respecto. Lo sublime es nuevamente algo recio e inabarcable, como decía el autor, debido a que se comprende una vez que ha terminado dicho evento y se puede pensar o reflexionar acerca de él una vez que se ha traspasado dicho evento. Para Schelling es imposible que se pueda comprender dicha situación mientras está dentro de ella. Por eso es algo que está envuelto, porque solamente se le comprende una vez que ha pasado. La reflexión no se puede dar en el momento de la experiencia, al contrario de lo bello. Lo bello, por su parte, sí puede ser comprendido de forma inmediata, en el momento, en la misma experiencia de la apreciación estética del sujeto con respecto a su objeto, pero no así en lo sublime. En lo sublime no hay una posibilidad de poder habitar racionalmente esa experiencia de forma momentánea. Por eso es que está velada, porque el objeto sublime solamente se puede comprender y reflexionar una vez que se ha ido, una vez que dicha experiencia que rebasa los sentidos y la razón ha concluido. Igualmente, sublime es aquello de lo cual toda medida del hombre resulta insuficiente. Para medir el impacto, por ejemplo, de un evento natural que es sublime, es necesario que pase, porque una vez que se comprende que no se puede medir, se pueden hacer aproximaciones a este. Pero por ejemplo, un tornado, si bien se puede medir en diversas escalas, en el momento en que se está viviendo, no se puede hacer. Solamente se le puede medir hasta que concluye. Es por eso que Schelling dice una y otra vez que se trata de aquello que es infinito y que de igual manera es algo que se aprecia o se vive de manera sensible, no es racional. Cuando el sujeto habita un evento que es sublime, se hace a partir de los sentidos, no a partir de la razón.
es un elemento más bien intuitivo, puesto que el juicio en ese momento se suspende y el juicio en ese momento no opera de una forma racional. Incluso podría decirse que debido a su suspensión no está operando. Por eso es que aunque haya formas de medir dichos eventos o dichos objetos de lo sublime, no se pueden considerar suficientes. Esto quiere decir que en el momento en el que se está presenciando un objeto que produce la experiencia de lo sublime, no sirve de nada cualquier escala racional, humana, ya que en el momento en que se aprecia no se puede aplicar, porque el juicio simplemente está suspendido. Por eso se trata de una intuición estética, porque en el momento en que se lo vive o en el momento en el que se aplica, se hace solo a través de la vía sensible. El razonamiento siempre llega después, cuando se ha vivido aquello que es una experiencia de los. Por su parte, Schelling se refiere a la naturaleza como algo grandioso, debido a que precisamente es algo que constantemente está superando el juicio humano, es algo que constantemente opone el dominio del ser humano a una imposibilidad. La naturaleza no puede ser medida de una forma inmediata. Por eso es que es un gran ejemplo de lo sublime. Por otra parte, encontramos tanto lo sublime natural como lo sublime humano. Y como se decía, lo sublime se relaciona con aquello que es informe, debido a que aquello que nos produce la experiencia de lo sublime no puede ser definido y tampoco puede ser delimitado. No comprendemos cuál es su forma, es algo que nos rebasa, es algo que no podemos asir. Por eso es que no tiene una forma. Cuando se habita, por ejemplo, un desastre natural nuevamente, no se le puede dar una forma. En cambio, cuando observamos un objeto bello, lo comprendemos bien porque tiene una forma delimitada, tiene una forma que puede ser bien comprendida por nosotros. Y por eso es que la forma, al ser algo delimitado, es que representa aquello que es finito, mientras que los objetos de lo sublime no podemos denominarlos como algo propiamente formado, debido a que no se pueden definir. Entonces, aquello sublime natural siempre va a ser una mezcla de lo infinito y lo irracional, y va a representar siempre a lo informe, debido a que no podemos, por ejemplo, darle una forma como si lo haríamos con una pieza artística de cualquier tipo. Cuando observamos un edificio que es bello arquitectónicamente, se puede observar bien delimitadamente su forma, pero no así con un desastre natural. Un desastre natural no se puede delimitar en el momento. Y también tenemos aquello que es sublime humano. Lo sublime humano es simplemente un reflejo de lo sublime natural. Y esto se trata de que, por ejemplo, podemos observarlo en la fuerza física. Cuando alguien tiene una fuerza física muy grande, como un héroe, se estaría acercando mucho más a esto que es sublime, debido a que una fuerza humana que es notablemente superior tampoco se podría medir de una forma racional, e incluso en una batalla heroica, la fuerza del héroe, quien la esté padeciendo, tampoco la puede medir. Por eso es que se acerca tanto al sublime natural, o incluso se le compara, y se le menciona como un infinito relativo, ya que si bien está contenido en un solo ser humano, es un reflejo de aquella parte sublime que ha otorgado la naturaleza al hombre. Por su parte, la naturaleza no es sublime solamente en su grandeza inalcanzable para nuestra capacidad de comprensión o en su poder indomable para nuestra fuerza física. La naturaleza es sublime también universalmente en el caos, o según expresión de Schiller, en la confusión de sus fenómenos en general. Esto se refiere a que
Lo natural o la naturaleza no solamente es sublime porque nos rebasa en la medida en que nosotros no la podemos dominar, no la podemos controlar, contener o medir, sino que aparte de eso no se trata solamente de que nuestro juicio y reflexión se suspende en el momento en el que nos enfrentamos a ella. Tampoco se refiere meramente a que no se puede predecir 100% todo el tiempo, aunque se puedan hacer ciertas aproximaciones a ella. Y como es algo que está constantemente superando al ser humano, también es sublime por ello, pero no solamente por esas razones, sino que hay elementos naturales que son caóticos y que no pueden ser comprendidos por los patrones que tenemos como humanos. Como menciona aquí, en la confusión de sus fenómenos en general, esto se debe a que, por más que podamos aproximarnos a ciertos eventos o podamos intentar predecirlos, no siempre podremos saber exactamente o con certeza cuándo ocurrirán todos ellos, e incluso hay muchos más que son imposibles de predecir, de contener o incluso de comprender. Llama él precisamente el caos como una sublimidad de espíritu y que relaciona precisamente con el héroe. El héroe y lo infinito humano también tienen una relación con este caos, debido a que, por ejemplo, si pensamos en un héroe griego, se encuentra un desbordamiento de su espíritu en sus acciones. Y eso es lo que lo convierte en un símbolo de la historia y que a su vez lo equipara con una ley de la naturaleza. Aunque haya leyes naturales, siempre va a haber excepciones que no podamos comprender con respecto a dichos fenómenos de la naturaleza. Y de igual forma, la sublimidad de espíritu que se atribuye al héroe como símbolo de la historia tiene que ver también siempre con que lo finito aparezca como un infinito relativo, a partir de dichas acciones del héroe, a partir de dichos eventos que un héroe produzca a partir de sus acciones. Al mismo tiempo, lo sublime no existe solo en la naturaleza y en lo humano, sino que evidentemente también aparece en el arte, pues el arte muchas veces pretende recrear o plasmar aquella sensación de lo sublime en sus objetos. La experiencia de lo sublime que se da en la naturaleza, al igual que en el arte, recae en el sujeto. Evidentemente, lo sublime por su parte comprende tanto lo bello y como no lo bello. Es decir, ¿qué es aquello que es bello y no bello al mismo tiempo? Lo que se relaciona con lo monstruoso o extravagante. Esto quiere decir que dentro de lo sublime sí hay algo de belleza, por lo cual es que nos estamos maravillando de esos eventos, de esos sujetos heroicos o incluso de esas piezas artísticas. Por eso las podemos apreciar, porque lo sublime contiene dentro de sí lo bello, pero al mismo tiempo contiene algo que es monstruoso porque no es formado, no es algo que podamos comprender, no es algo que podamos medir o que incluso podamos observar de forma juiciosa en el momento. Es algo que se relaciona con lo monstruoso precisamente porque nos rebasa y no sabemos a ciencia cierta y con racionalidad de qué se trata. Es extravagante también porque es algo que sale de la cotidianidad, es algo que no se experimenta todo el tiempo, es algo que ocurre de manera inesperada incluso muchas veces. Por eso es algo extravagante, porque mientras que a la vez suspende nuestro juicio y nuestra razón, también es algo que ocurre de manera inesperada, que ocurre de forma que no sabemos cómo reaccionar. Finalmente, lo ingenioso es la naturaleza, debido a que la naturaleza produce todos estos objetos de una manera que podría parecer aparentemente lógica, aun cuando suspende bastante de nuestra propia razón. Finalmente también, la naturaleza tiene un estilo doble, presentando lo sublime tanto
de forma masculina, que se trata de lo particular en lo general, y lo femenino, que es viceversa, lo general en lo particular. La sublimidad también se trata de una forma absoluta para acoger la infinitud. Todos los objetos que produzcan lo sublime van a estar precisamente mostrando la infinitud en su existencia. Otro de los objetos que son sublimes para Schelling es el sonido, pues precisamente se trata de una indiferencia de la configuración de lo infinito en lo finito, tomada puramente como indiferencia. Lo menciona como una indiferencia ya que al escuchar un sonido no podemos definirlo, por lo tanto hay una indiferencia en su forma, hay una indiferencia en cómo ocurre, mientras que con algo plástico hay una diferencia de ese objeto con respecto al resto de su espacio. Por eso el sonido es lo indiferente, porque existe al mismo tiempo que otros objetos espaciales. El sonido es la expresión de la materia porque puede ocurrir al mismo tiempo y, como se menciona, hay forma en sí misma, tanto en el tiempo pero no en el espacio. Por su parte, algunos objetos y experiencias que retratan lo sublime son precisamente aquellos objetos que se compongan a la voluntad humana y la almacenen con una fuerza capaz de eliminar toda resistencia o la reduzcan a la nada, por el contraste con su inmensa grandeza. Los objetos de la naturaleza precisamente son sublimes porque, como se había dicho, reducen al sujeto individual prácticamente a una nada. Es por eso que se suspende también su juicio. Y otros objetos que son sublimes son aquellos que amenazan y aterrorizan, como cualquier desastre o fenómeno natural que ponga en peligro la vida. Incluso también cualquier objeto que no sea comprendido por la racionalidad humana. Por eso se trata de una elevación sobre el propio individuo, ya que por su propia naturaleza se suspende la razón, y también se trata de una belleza sin deseos, puesto que cuando observamos o presenciamos algo que es sublime, no deseamos dicho objeto, incluso por su propia monstruosidad, extravagancia, amenaza y terror que produce, podría incluso causar no solo admiración, sino que al mismo tiempo repulsión. No solo se trata de una carencia de deseo, sino de una mezcla de una repulsión y admiración. Por su parte, en lo sublime, el estado del conocimiento puro se logra, puesto que no hay un prejuicio que añada el sujeto a su experiencia. En primer lugar, arrancándose consciente y violentamente a las relaciones desfavorables al objeto con la voluntad y elevándose libremente y con plena conciencia por encima de la voluntad y el conocimiento con ella relacionado. Cuando nos relacionamos con lo sublime no tenemos una voluntad o deseo sobre ese objeto. Por eso se trata de algo puro, porque hay un alejamiento del sujeto con respecto a dicha experiencia y al objeto que la produce. Debido al abandono de esa volición de querer conocer, de querer experimentar, es que se da el conocimiento puro. Algo de lo sublime en el arte es precisamente mucha de la música que se creó en dicha época con tales ideas. Por ejemplo, la pastoral de Beethoven. La pastoral de Beethoven tiene 5 movimientos que hacen constante referencia a dichos estados de la naturaleza. Él mismo los menciona como aquel despertar de alegres sentimientos al encontrarse en el campo, o bien escena junto al río, donde hace una emulación del canto de los pájaros que pretenderían producir primero dicha sensación de belleza, pero también pasando por la suspensión del juicio. El tercer movimiento lo denomina como animada reunión de campesinos, donde todavía observamos un elemento bello, pero finalmente al llegar al cuarto movimiento, que denomina como relámpagos y tormenta, precisamente intenta emular este terror causado por los eventos naturales que no podemos comprender y que suspende nuestro juicio, pero finalmente con el quinto movimiento de la pastoral
que denomina como himno de los pastores, alegría y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta, estaría siendo una emulación del triunfo de la razón al comprender aquel evento sublime que se ha ido. Dicho movimiento representaría precisamente el triunfo del juicio y nuevamente el dominio del hombre sobre la naturaleza, pues aunque en el momento ha causado terror y alejamiento de sí mismo, posteriormente el ser humano vuelve a dominarla porque la puede comprender. Se trata precisamente de una alegoría de este elemento. Si bien la sinfonía pastoral no es un cuadro, sino un juego en el que se expresan las emociones que nacen del placer del campo y de remembranza de la vida campestre, también podría tomarse como un tránsito o una alegoría que podría ser el tránsito del juicio, desde la presencia de lo bello hasta la experiencia de lo sublime y finalmente el retorno del juicio en el sujeto. En resumen, muchas de las obras que se realizaron en dicha época, como diferentes cuadros y otras sinfonías, así como odas poéticas, reflejaban este pensamiento. Y finalmente, cabría decir que lo sublime es algo que precisamente determina el juicio de la razón del ser humano, lo aterroriza al mismo tiempo que lo admira.